Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con el contenido. El abuso sexual infantil ocurre cuando una persona con una posición de poder, un adulto o un niño mayor, usa la coerción u obliga a un niño o niña a cualquier tipo de actividad sexual. Algunos abusadores usan la fuerza física, pero muchos otros usan formas menos obvias de coerción, como la manipulación emocional, las amenazas, entre otras. Con frecuencia las personas que han sido abusadas sexualmente se sienten culpables por no haberse sentido lo suficientemente seguros para decirle a alguien lo que les estaba sucediendo en el momento. En el 2002, la Organización Mundial de la Salud estimó que 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años de edad experimentaron relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual. A través de respuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. Soy madre soltera y tengo una niña de 6 años. Me la cuidan en una guardería porque trabajo todo el día. No puedo negar que me preocupa dejarla por todos los casos que se escuchan a diario en las noticias, de niños que son abusados sexualmente. Sin embargo, no he visto nada raro en ella, todo marcha bien, pero me gustaría saber cómo me doy cuenta si mi hija es abusada sexualmente. Se encuentra en el estudio la pediatra educadora sexual, la doctora Josefina Luna, para ayudarnos a desarrollar este tema. Doctora Luna, ¿cómo los padres se pueden dar cuenta si sus hijos son abusados sexualmente? Este caso que recibimos es de una madre que nos escribe, pero así como ella, hay muchos padres que están intrigados con alguna señal que puedan dar los niños. ¿Qué nos dice? Me parece muy buena la preocupación de la mamá, pero fíjate, Elaine, yo invito a la madre más que nada a enseñar a su niña y a prevenirla del abuso sexual. Es importante que los niños tengan conocimiento de sus partes íntimas, de su cuerpo, y que sepan quiénes pueden tocarlo. Ser específicos los papás de que solamente sus partes íntimas pueden tocarlas ellos, el doctor o la persona que lo cuida. Y sobre todo que ellos tengan la capacidad de reconocer cuando un adulto o un niño mayor que ellos los toca y que ellos se sientan incómodos, que no les guste. Lo importante es que los papás puedan hablar sobre este tema. En el caso específico de la señora que plantea su preocupación, pues obviamente los niños y las niñas pueden tener manifestaciones físicas, psicológicas, conductuales cuando son abusados sexualmente. Sin embargo, son, diríamos, un tanto inespecíficas porque cualquier situación que pongan a los niños en una condición de estrés o de angustia, ellos pueden manifestar cambio en su conducta, por ejemplo, pueden presentar trastorno en el sueño, en la alimentación, si van en la escuela quizás tener rendimientos menor, pueden presentar conductas regresivas, es decir, cosas que ya habían superado, echarla para atrás como si fueran niños más pequeños, pero sobre todo en el área genital, pudiera presentarse algún tipo de quizás escozor o alguna lesión inclusive. Tú hablabas en la introducción, en los abusos sexuales infantiles no hay violencia, es muy poca la violencia que puede ocurrir. Hay algunos casos que sí. Sin embargo, los niños pueden presentar quizás flujo, algún tipo de manifestación de infección genital o inclusive algún tipo de lesión. Doctora Luna, pero en el caso particular de esas madres que trabajan todo el día y que ni siquiera tienen tiempo de bañar a sus hijos porque tienen una persona que hace ese trabajo por ellas, lamentablemente esos niños confían en esas chicas que son empleadas de la casa. El problema que tenemos es que sabemos, lo que hemos visto, casos de violencia y trabajamos el tema, que el abuso se da con personas cercanas al niño. ¿Cómo podemos identificar que nuestro hijo o hija está compartiendo de una manera cercana con la muchacha que lo cuida, pero al mismo tiempo que no hay una situación de abuso? Porque hay padres que no se dan cuenta y en muchos casos sí la hay, lo que pasa es que el niño no lo identifica. ¿Cómo podemos definir eso? Mira, Elaine, los niños son muy educables en el sentido de que cuando nosotros le explicamos y le decimos que puede, aunque esta chica esté continuamente cuidándolo, ¿no? Hay algunos toques que no son adecuados, hay algunas situaciones que no son adecuadas para el trato con ella y que en caso de que ocurra una situación que le haga sentir
molesto al niño, incómodo al niño, que se lo diga a la persona, a su mamá o a su papá. Hay que especificar qué puede hacer esa niñera con él. En el caso de bañarlo, por ejemplo, bueno, te asea tus partes íntimas, específicamente en los niños más pequeños. Pero ¿qué otra cosa no debería de hacer la niñera? Es importante que los papás puedan hablar con sus hijos, no importa la edad. Bueno, en cada momento evolutivo, por supuesto que las informaciones que le vamos a dar al niño son de acuerdo a su desarrollo. Sin embargo, en un niño de 3 o 4 años podemos ir insistiendo en sus partes íntimas, cómo deben de ser cuidadas, cómo deben de ser aseadas, y si ellos sienten que algún momento ese aseo o ese toque es un toque que le hace sentir incómodo, entonces decírselo a mamá o a papá. Y tú haces una aclaración que yo quiero puntualizar. Aunque los papás y sobre todo las mamás trabajen mucho tiempo, es importante que estén al pendiente de sus hijos y sobre todo que establezcan límites con las personas que lo van a cuidar y que cada cierto tiempo investiguen con sus hijos cómo ese cuidado, cómo es ese trato, porque así como el abuso sexual puede ocurrir obviamente con una persona que está al cuidado de un niño, también ocurre muchos casos de malos tratos físicos, de negligencia por parte de estas personas que lo cuidan. Y si nosotros tenemos una comunicación cercana con nuestro hijo y estamos pendientes y vemos algún cambio en su comportamiento, inclusive cuestionarle, ven acá, ¿cómo te cuida fulana? ¿Qué tal tú te sientes? Ir buscando respuestas que nos puedan orientar para asegurarnos que el cuidado que recibe ese niño es el cuidado que nosotros esperamos, que es un cuidado bueno y que garantiza su seguridad. Josefina, y ahí quería hacer un paréntesis, porque muchos padres no entienden la importancia de que las partes íntimas, pene, vulva, vagina, testículos, se le pueda llamar con el nombre científico, que es el que acabo de mencionar, y sabemos que nuestro argot, nuestra cultura, se maneja mucho pistolita, se maneja mucho cualquier palabra coloquial que se utiliza para las partes íntimas. ¿Por qué los niños que no manejan el término son más vulnerables al abuso? ¿Por qué son niños que presentan mayores riesgos de ser abusados? Haces una pregunta muy importante. Fíjate, cuando nosotros los padres o los niños tienen la posibilidad de reconocer sus partes íntimas como parte de su cuerpo, que son partes que requieren un cuidado particular, y que sobre todo hablar sobre este tema, hacerlo de una manera natural, le estamos diciendo a los niños y a las niñas implícitamente, esto es un tema que se puede hablar en casa. Pero cuando hablamos con los niños respecto a que comiencen a hacer preguntas y decimos, no, eso no se hace, no te toques, o comenzamos a insistir en aspectos negativos de la sexualidad, los niños lo que introyectan es, lo que aprenden es, esto es un tema que no se toca, y si yo toco este tema, a mamá o papá se van a poner incómodos. Entonces, por eso es que cuando educamos a los niños sobre su cuidado, le estamos permitiendo, y sobre todo el que se pueda hablar de sexualidad de acuerdo a su capacidad de entendimiento, le estamos permitiendo a los niños que puedan expresarse en esta área de la vida. Josefina, ¿y qué puede hacer un padre que sospecha o que está seguro de que su hijo está siendo abusado sexualmente? ¿Cuál sería el manejo adecuado para poder solucionar o buscar una forma viable de manejar la situación? Como dijimos al principio, el abuso sexual muchas veces ocurre, y la mayoría de las veces ocurre a lo interno de la familia. Son personas que son cercanas a las familias y que están cercanas a los niños. Es importante, y sobre todo, que no ocurre violencia y que puede ser una situación crónica, es decir, que no ocurre en un solo momento, sino que es todo un proceso. Los adultos generalmente se fijan en los niños que son más vulnerables, los niños más tímidos, los más retraídos, y comienzan a hacerlos sentir especiales. Hay toda una danza, una seducción alrededor del niño, y esto permite entonces que los niños puedan acceder y
a las peticiones de los adultos. Se habla de que vamos a jugar, esto tú no se lo digas a mamá o a papá, esto entre nosotros dos. Entonces hay que insistir con los padres a advertir estas situaciones en los niños, de no jugar con nadie o no permitir regalos. En el caso de que estemos sospechando de un abuso sexual, los papás lo primero que es que tranquilizarse, preguntar al niño, pero con unas preguntas que le permita al niño explicar lo que ha pasado, pero no hacer preguntas dirigidas. ¿Por qué te pasó? ¿Qué tú sentiste? Cuéntame qué ha pasado. Hacer sentir al niño seguro de lo que está diciendo y sobre todo creerle. Y luego que tengamos una confirmación del niño, entonces poder hacer una denuncia ya sea a través de la Fiscalía o a las instituciones que están responsables de la protección de los niños, niñas y adolescentes, como es el CONANI. Y también buscar ayuda psicológicamente. Excelente. La situación de un abuso sexual infantil implica una responsabilidad a los papás, porque los niños esperan también que los papás puedan estar pendientes y haberlo protegido de esta situación. Y hay también un malestar por parte de la familia que puede reaccionar con rabia, con molestia o querer ser agresivo si ocurre el agresor es conocido. Entonces estas reacciones, lo que se solicita es que los papás primero aseguren a los niños que les creen, que le den seguridad, que no tengan alarmas respecto a la situación y que luego lo puedan manejar, sobre todo con apoyo psicológico y hacer una denuncia si es pertinente. Excelentes aportes, Josefina. Apreciamos muchísimo tu tiempo y que hayas venido a ayudarnos con este tema. Muchísimas gracias. Las investigaciones indican que la violencia sexual puede tener consecuencias físicas, psicológicas y sociales muy graves a corto y a largo plazo, no solo para los niños y niñas, sino también para sus familias y comunidades. Si un padre o madre identifica o sospecha que su hijo o hija está siendo abusado, debe actuar de inmediato, denunciarlo y buscar ayuda profesional. Los padres deben mantenerse atentos al comportamiento de los niños y educarlos para que puedan protegerse y que sepan identificar el abuso. Con esto termina Respuestas en 30 minutos y yo me despido cordialmente con el deseo de volvernos a encontrar en una nueva entrega con temas tan interesantes como lo que siempre preparamos para ustedes. Les invito a visitarnos en respuestas.com, que es nuestra página web especializada en educación sexual, para que sigan aprendiendo y compartiendo los artículos que siempre publicamos. Nos vemos pronto aquí en NCDN. Hasta la próxima.